Hola, somos Adriana y Claudia. Bienvenidos, esto es Detrás del Diván. Y pues bueno, hoy vamos a tocar un tema que nos pareció interesante a raíz de la entrevista que tuvimos el episodio pasado, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a hablar sobre los mitos que hay en un proceso terapéutico, ¿no? Porque, bueno, a raíz de esta entrevista que hubo, de pronto pues a Claudia o a mí nos preguntaron pues algunas cosas, ¿no? Sobre cómo es un proceso terapéutico, si todos son iguales, si tienen un tiempo, etcétera, ¿no? Entonces se nos ocurrió hablar sobre los mitos en el proceso terapéutico, y entonces los traigo aquí apuntaditos, como ves. Muy bien, por primera vez traemos un apuntador. Es la primera vez. Sí. No crean que que no tenemos buena memoria, sí lo tenemos. Entonces, bueno, vamos a hablar sobre el primer mito, que es que te leen la mente, ¿no? Que leemos la mente. ¿Tú qué opinas sobre eso? Que es cierto. Ajá. Efectivamente, ¿no? Tuvimos algunas sesiones como Adam Sassou, ¿cómo se llamaba de los Walter Mercado? Y les damos todo lo que nos sobra. Esta es Mónica Vidente y todos esos que por ahí andan, ¿no? Y efectivamente, bueno, pues es broma, obviamente, no leemos la mente, pero hay ciertos elementos que nos dan y que nos permiten que nosotros podamos hacer ciertas deducciones. Y con el paso de la experiencia, obviamente, hacen que podamos identificar como ciertos elementos que se suman, pero no es que te esté leyendo la mente, sino que tu conducta está teniendo como una cierta dirección, y eso nos da, por ende, ¿no? A lo mejor no, yo lo manejo así, ¿no? Es como, no lo estoy asegurando, yo puedo visualizar esto y lo pongo en la mesa, ¿no? De hecho, es como de mis frases favoritas. Sí, a mí me ha pasado muchísimo, no tanto en un proceso terapéutico, pero seguro sí, no tanto en un proceso terapéutico porque seguro los pacientes no te van a decir, pero sí tengo, por ejemplo, me ha pasado con familiares, con personas que tengo algún tipo de vínculo, que te dicen, ay, es que hasta parece que lees la mente. No se trata de adivinar, se trata de que de repente es tan predecible lo que van a hacer, ¿no? Que pareciera que, pero no, ni leemos, ni hacemos rituales, ni hacemos nada de esas cosas. No es santería. No hacemos nada de esas cosas. Más bien estudiamos el comportamiento, estudiamos las emociones, y eso hace que de pronto pareciera que haya como una guía hacia donde pareciera que te va a llevar. Sin embargo, no es leer la mente, ¿no? No, y yo creo que sí es importante como también considerar esta parte, y por ahí debe de venir el otro mito, porque ahorita lo platicamos, de cuando nosotros estamos dentro de la situación, va a ser difícil que yo pueda ver, ¿no? O sea, a lo mejor cuando hablamos de si lo vemos desde arriba de un avión, en un helicóptero, pues todo se ve, ¿no? O sea, toda la ciudad se ve y dices, ay, ahí está esto, tal y tal, ¿no? Entonces, ese panorama, de alguna manera, es difícil que yo pueda verlo si estoy dentro del bosque, ¿no? O sea, esta típica frase de salte del bosque, ¿por qué? Pues porque como terapeutas tenemos que hacer eso continuamente. El clásico, estás dentro del ojo del huracán, ¿no? También. Entonces, bueno, para cerrar con este mito, existen ciertos procedimientos que estudiamos previamente, ¿no? Bueno, no previamente, muchos años, y que hacen que tengamos estas herramientas para poder llevar un proceso terapéutico en donde no hay conjuros, no hay ceremonias, no hay nada de eso, y hay una visión más amplia de las cosas. Exactamente. Entonces, bueno, vámonos con el siguiente mito. ¿Para qué voy al psicólogo si están peor que yo? Y yo lo voy a contestar. Está bien, vamos a ir al psicólogo porque justo, ¿no? O sea, tú no vas con el médico, y si el médico tiene un desgarre, ya es un mal médico, ¿no? O sea, es como de, no, pues el médico tiene un desgarre por otro tipo de situaciones. Eso no coarta el hecho de sus estudios, su forma en la que hace profesionalmente su labor cotidiana. Entonces,
eso va a ser súper importante, ¿no? O sea, que realmente no nos limita, ¿no? Y cuando nos limita, inmediatamente viene también el propio proceso, porque también nosotros como terapeutas en una parte clínica estamos en proceso terapéutico continuo. Sí, a mí este mito en particular me da un poquito de risa porque como que pareciera que se pierde la noción de que somos seres humanos, ¿no? Hoy en día que está tan esto de la inteligencia artificial y de ya los robots de algunas marcas muy famosas, entonces bueno, nosotros no somos eso, nosotros somos seres humanos que también tenemos, que también tenemos emociones, que también tenemos problemáticas, que también venimos de nuestras propias historias, ¿no? En donde tal vez hubo ciertas violencias, en donde tal vez no las hubo, en donde hubo sobreprotección, a lo mejor no la hubo, es decir, tenemos un desarrollo totalmente natural al que los pacientes tuvieron, diferentes, claro, con sus individualidades, pero se centra en lo mismo, emociones, ¿no? Y que se ven reflejadas en las conductas. No por estudiar la carrera significa, el otro día vi un meme que la verdad sí me pareció muy chistoso. A ver, échalo. Y es que decía, pues, ¿qué pasa cuando un psicólogo se siente mal? Pues ve a tus apuntes, ¿no? Entonces, sí, la realidad es que no, tenemos ciertas herramientas, sí considero que tenemos ciertas herramientas para poder sobrellevar algunas problemáticas en la vida, ¿no? Pero eso no hace que esas problemáticas se resuelvan así de fácil con ir con unos apuntes y ya, ¿no? De hecho, como lo mencionas, por eso es que vamos también a nuestro propio proceso terapéutico en donde trabajamos y aplica lo mismo, ¿no? Vas sobre el avión, tú ves el panorama, pero bueno, cuando ya es propio, nosotros tenemos que ir con alguien para que observe esas cosas que nosotros no estamos observando, que no es lo mismo cuando nosotras ya como profesionales lo aplicamos para un paciente, ¿no? Claro, difiere mucho, ¿no? La forma en la que a lo mejor sí estas herramientas en la cotidianidad, en la vida personal te ayudan, pero volvemos a lo que mencionas, ¿no? O sea, el panorama es diferente, o sea, sí. La visión que tú tienes es completamente diferente de lo propio que de lo adverso, ¿no? Entonces, en general, esto es algo que va a favorecer mucho, ¿no? El estudio, la forma en la que tú aplicas pues todos estos conocimientos en un espacio en especial, o sea, no es solamente hoy se me ocurrió, ¿no? Entonces, todo es está... más, de hecho, ¿cuántas veces? Porque seguro a Claudia, a mí y a todos los colegas que se dedican al área de la salud, en este caso, que llegas de verdad a tu consulta totalmente destrozado por alguna problemática que tuviste. Claro. Y aún así tenemos que encontrar esas herramientas, ya sea desde nuestros propios procesos o de los estudios, para poder desprendernos. Eso es súper importante para mí mencionarlo, que hay que desprenderse de tu problemática para poder transitar a la problemática de aquel que acude con nosotros. Entonces es muy fantasioso pretender que con el que vamos sea o tenga esta perfección, ¿no? Entonces, sí, hay psicólogos con muchas problemáticas, o habemos muchos psicólogos con muchas problemáticas que para nada tendrían que interferir en nuestra práctica profesional, ¿no? Que me gustó mucho lo que usaste, ¿no? Esta parte de la fantasía, porque incluso esta fantasía se pone en sesión y se trabaja, ¿no? O sea, la fantasía de que mi terapeuta es cuasi perfecto o tiene ciertos elementos, también es interpretable en la hasta sesión. Hasta infantilizado, ¿no? Porque es como claro. El niño que está creciendo en su casa y los papás tienen una serie de problemáticas y le esconden todo, ¿no? Como para que él no vea esas problemáticas. Y el niño cree que todo funciona muy bien, y entonces, bueno, si lo trasladamos a esto, es como pretender que aquella persona que me va a atender no tuviera ningún tipo de problema, ¿no? Entonces el ejemplo que pones del médico, de quien sea, claro, pues bueno. Pero fíjate, yo quiero aquí sí puntualizar, porque la idea justo de hacer este tipo de grabaciones, ¿no? Es que las personas identifiquen, ¿no? ¿Por qué ir a sesión? Y entonces en sesión, si yo me encuentro con un profesional que está haciendo difícil para él, ¿no? Separar
¿no? Así, hacer este corte que mencionas, ahí sí es una señal de be careful, vámonos, ¿no? ¿Sabes qué? Oye, estoy observando que la mayor parte de la sesión mi terapeuta está hablando de él, ¿no? Sí, es de como sus problemáticas, ¿no? Ahí sí. es cuando nosotros decimos, te hace falta terapia. Ajá, pero tú como paciente empiezas a sentirte un poco incómodo, como que ya dices, ya no le ves como el hacia dónde tanto, ¿no? Como que sientes que ahí hay algo muy en particular. Lo primero que debes de hacer es justo hablarlo con el terapeuta. Entonces, si no ves que hay algún cambio y te sigues sintiendo que no es tu proceso, que ahí ya la cosa ya es diferente, pues entonces sí, ten cuidado, porque hay profesionales que efectivamente no van a terapia y que efectivamente colocan y van a solucionar en terapia lo que en otra terapia, ¿no? Que no es la propia, ¿no? Lo que deberían de hacer de manera individual. Eso sí me parece muy importante, porque sí es un mito. Sí es un mito, pero ya aplicado hay que tener cuidado, porque muchos de nosotros tendemos a ser como muy, ¿qué será? Muy señalados, ¿no? Claro. Por ejercer una mala práctica y tampoco si somos mito, todos. Y si es un mito es porque en algún momento por ahí existió, es decir, ¿existe o no? Entonces, bueno, para cerrar con este mito, que sí yo también considero de todo lo que hemos dicho, lo más importante, que sí hay profesionales que interiorizan sus problemáticas y las llevan a cabo en sus prácticas profesionales, ¿no? Y que ahí es donde tenemos que tener cuidado, en donde eso no debe de pasar. Lo que nos pasó no es precisamente lo que le va a pasar al paciente, ¿no? Listo. Entonces vámonos con el otro, que es que me encanta también. Los psicólogos dan consejos. ¿Me das uno? Sí, pero los cobro. ¿Cuánto cuesta tu consejo? Bueno, pues depende, ¿no? Voy a poner un stand, así como los stand de besos se dan consejos, ¿no? De hecho hay varias. Ay, yo nunca he participado en uno. No, pues no, bueno, yo tampoco. ¿A qué kermeses vas? Es que son reels, ¿no? Yo lo he visto, son reels que de pronto están ahí puestos y se pone el terapeuta, bueno, la persona que está ahí dice, se da terapia por 5 minutos, ¿no? Entonces, ten cuidado porque, pues, para empezar la terapia tiene un encuadre, tiene un tiempo, tiene un ritmo, ¿no? Así como... un proceso. Sí, exacto, su propia forma. Entonces, de aquellas personas que se sientan a escuchar a una persona es eso. No es que se sienten a darte terapia durante 5 o 10 minutos, no, se sientan a darte contención, ¿no? Así, solo te contienen, ¿de qué? Pues yo sepa, ¿no? Yo nunca he hecho eso, la verdad. Pero bueno, el consejo, sí, efectivamente, sí, ahí sí involucra una cuestión personal. Yo, pienso que esto y esta es mi opinión y tal, ¿no? Tú sabes, ¿no? Si lo tomas o no. En el proceso terapéutico no se dan consejos porque efectivamente ahí no hay nada puesto de mi opinión, está puesto mi profesionalismo. Que va de la mano con todos los que hemos dicho, ¿no? Con todo lo que hemos dicho anteriormente y con uno que, bueno, ahí me habían mencionado que va de la mano para juntarlo, porque es para que ir al psicólogo si puedo hablar con un amigo. Entonces va muy de la mano con esto que estás diciendo. La realidad es que cuando vamos con un amigo, ¿no? Claudia, fíjate que estoy harta de esta situación, y entonces Claudia va a decir, pero no manches, ¿por qué te dejas? Es decir, empieza una situación que deja de ser objetiva para poder platicar tal cual sobre una problemática en donde ahí sí aplica el, bueno, es que fíjate que a mí una vez me pasó que esto y esto, y entonces, bueno, es totalmente distinta a una conversación que podemos llegar a tener con un amigo, que por supuesto la objetividad está de lado y nos vamos más adentro de lo subjetivo y por experiencias personales, ¿no? El amigo mayormente te va a contar, sí, es que fíjate que a mí una vez me pasó, o fíjate que yo creo que, ¿no? Y entonces, bueno, viene el consejo también de por medio, que es este mito, ¿no? En donde no damos consejos, ni tampoco le vamos a decir, claro, hay corrientes en donde tengo entendido dejan cierto tipo de tareas para que lo hagan a lo largo en el transcurso de sus sesiones, pero no son consejos, son tareas que se les dejan para con un objetivo, con un proceso, yo no practico ese tipo de
corrientes terapéuticas. Yo no practico esa terapéutica, y por eso no puedo hablar mucho sobre cómo es que es, ¿no? Pero digamos que así pasa. Pero no son consejos, ¿verdad? Son herramientas que el paciente tiene que utilizar a lo largo de lo que llega a la otra sesión para ver ese tipo de avances, etcétera, ¿no? Habemos otras en donde no damos un consejo, hacemos una interpretación en función de la propia historia. Y claro, obviamente en función de todo este proceso que tal vez ya lleve el paciente, y en esa intervención vamos a tratar de lograr que el paciente piense sobre lo que está haciendo, pero sobre todo diciendo, ¿no? Porque pues una cosa lleva a la otra. Y entonces, bueno, ahí ya sería adentrarnos en cómo funciona cada corriente, ¿no? Sin embargo, y eso ya sería algo muy extenso, pero no damos consejos. El consejo sí, váyanse y pídanselo a la abuelita, a la mamá. Ellas sí son muy buenas dando consejos. A veces cuando estamos en la adolescencia decimos, sí, qué consejitos. Pero bueno, ya cuando somos grandes decimos, qué razón tenía mi abuelita Juanita cuando me decía eso, ¿no? Claro, porque ellos ya lo ponen con una opinión, o sea, con la historia de vida. Y claro que el consejo de la mamá y la abuelita te va a dar clic porque es muy similar a tu historia de vida. Pues claro, y entonces ahí vas a hacer este match porque tiene mucho que ver con la forma en la que tú aprendiste. Entonces, por eso los consejos literal, ¿no? De la familia en esos niveles nos embonan mucho más, sí, ¿no? Porque hay una previa historia que es muy similar a la mía, ¿no? Y fíjate que aquí, antes de que veas tu lista, me gustaría anexar un mito, ¿no? Este es como de improviso. Ajá. Este mito Mételo. No voy a hablar de esto. Tú mete el consejo. Yo voy a meter todo el consejo. Esto resulta que cuando tú colocas esta situación y trabajas y vas a sesión, llega un momento en el que viene una sensación de bienestar y dices, ay, uy, me siento re bien ya, ¿no? Entonces ya no debo de ir a terapia. Mito que es tremendamente importante. ¿Cuál es el mito? El mito es, porque ya me siento bien, tengo que dejar la terapia. Ay, sí, se dan de alta solo. Sí, ¿no? Sí. Digo, y no es tanto como decir, oye, ¿no? Ya date de alta, o como ese es directo de ¿no? Sino es que el que da de alta es el médico, para empezar. Sí, y como puntualizando, lo que yo quiero es que no se sienta como muy intromisivo, ¿no? O sea, esa es como mi finalidad. El punto aquí es que me siento bien porque voy trabajando en la cotidianidad, o piensan que ir a una vez a sesión se va a dar algo de contención, como los reels que te mencionaba, ¿no? Que sacan, a ver, te apoyo 5 minutos y ya me siento mejor. Claro que te vas a sentir mejor, pero es un bienestar momentáneo. El proceso terapéutico es a lo largo de cierto tiempo, tiene esa característica porque vas sumando cosas, ¿no? O sea, vas trabajando conforme vas avanzando, ¿no? O sea, y no es algo que, ay, ya me siento bien, ¿no? Hablando del ejemplo del médico, pues dejo de tomar el medicamento, existe una probabilidad de recaída, claro está, y en el proceso terapéutico quiere decir que hay cosas que sí te vas a sentir mejor, pero que todavía tienes muchas otras que trabajar. Hay algunas corrientes que se dedican solamente a cierto número de sesiones, claro, para trabajar, y te lo especifican muy intervención, claro, ¿no? En crisis, ¿no? Y breve, ¿no? Terapia así es. Breve. Lo que dicen es, solo vamos a trabajar este tema. Trabajas ese tema, es el pendiente que traías y listo, ¿no? Entonces, en ese tenor ya solucionaste eso, pero también te dieron un tiempo determinado, e incluso durante ese tiempo te especifican, si vemos que sale alguna otra cosa, lo vamos a mencionar, y si es importante tendrías ya que trabajar bajo otro objetivo de sesión, ¿no? Sí, son terapias que mayormente se trabajan, terapias breves, ¿no? Que así se llama, pero son para intervenciones en crisis. Y está bien, pero bueno, si tu temática es otra, porque sobre todo esto que dijiste, me siento bien, dejo de ir, y de repente, ¿qué pasa? Que se vuelven a sentir súper mal, y ahí es en donde nos hacen saber, es que el psicólogo no me sirvió, fui con uno, pero no me sirvió. Bueno, pues es como cuando dejas la medicina
y hay una recaída. Entonces, si bien Sí. vamos a puntualizar estos dos mitos, ¿no? Que uno es, los consejos van cargados de una opinión propia, cosa que en un proceso terapéutico no va a existir. Ajá, opinión y vivencias. Sí, opinión y vivencias, digamos que la opinión va cargada de todas esas historias personales, en donde te lo voy a hacer saber como amigo, como familiar, como pareja, Sí. como lo que sea. Y entonces, bueno, pues en un proceso terapéutico no va por ahí. A veces, claro, ponemos de pronto un ejemplo, ¿no? En cuestión de algunos ejemplos, ¿no? Sin embargo, no significa que yo vaya a platicar a terapia de mis problemas, ¿no? No, y tiene un objetivo. O sea, el hecho de colocar un ejemplo en sesión, ¿no? Es porque va cargado con ese objetivo, no para que me escuches, pues. No. Entonces, bueno, no damos no. no damos consejos. Si quieren consejos, váyanse con su abuelita, con su mamá, ¿no? No damos. Entonces, bueno, vámonos con el otro. No voy al psicólogo porque no estoy loco. Gloria Trevi. Solo estoy desesperada. Sí. Es que no podríamos no decir eso, ¿no? O sea, la generación sabe que dices, no estoy loca y solo Gloria estoy Trevi. desesperada. Y Sí. bueno, pues es una canción que efectivamente no es que estemos locos, estamos tal cual desesperados a veces ante problemáticas que no estamos pudiendo con ellas, ¿no? Y para eso existen los profesionales. Entonces, ir a terapia no es precisamente estar loco, de hecho es una terminología que no utilizamos. Ah, no. En la práctica. Haberme dicho. En la práctica profesional, ninguna corriente, porque yo lo he mencionado mucho, hay cosas en las que todas las corrientes deberíamos dejar de estar peleando y ponernos de acuerdo, y una de esas es ella. Ninguna corriente vamos a utilizar la terminología loco. No, eso no existe. Es más, ni en los psiquiátricos, que hay trastornos psiquiátricos, les van a decir locos, ¿no? Se les va a decir, bueno, tiene una condición, un trastorno, etcétera. Nosotros no somos psiquiatras. Pero no, es una terminología que no se utiliza, más bien estamos desesperados ante una situación a la cual podemos acudir con un profesional para que no significa que yo tengo que poder con todo, ¿no? A veces no podemos, y para eso existe la carrera profesional y ya, ¿no? Sí, yo creo que a mí me gustaría sumar que a veces es difícil porque y perdón, aquí sí creo que tiene que ver con la educación, ¿no? O sea, la educación de saber que no todos los sectores tienen, es una realidad aquí en México, sí, ¿no? No todos los sectores tienen acceso a una educación, ¿no? Entonces, el hablar o el ser como tan tajante con el término estás loco implica que falta documentarte, ¿no? Sí, son terminologías que ya hoy en día sonarían despectivas, ¿no? Sí, exacto. Entonces, en ese tenor, aquellas personas que tienden a mirarlo de esa manera es porque hace falta información, ¿no? Sí, no, ningún buen profesional va a utilizar la terminología. Ir a terapia no significa que estemos locos y vayan. Bueno, listo, vámonos. Listo, vámonos con el otro. El ir a terapia va a hacer que la pareja regrese. Aquí está muy específico hacia la pareja, ¿no? Sí. Pero porque pues pasa mucho, no es como que, de hecho, algunos motivos de consulta son mucho porque pues claro, estamos viviendo un duelo, estamos viviendo la separación de la pareja, y la realidad es que sí es un motivo de consulta súper común. Porque tiene que ver con la pérdida, ¿no? Uh-huh. O sea, hablamos que cuando nosotros queremos algo o estamos muy enfocados hacia algo en específico y ese objeto, esa persona se diluye, ¿no? Pues entonces yo busco recuperar eso. Y cuando no es una muerte, o sea, una muerte se va, claro, ¿no? Y entonces ahí ¿Cómo puedo hacer para, ¿no? Pero cuando no es una muerte te genera la ansiedad, te genera esta angustia de que regrese porque está aquí y es algo que es posible, ¿no? O sea, digo, no puedo sacar la esperanza. Munra, ¿no? Y no puede ser, ¿no? Pero si alguien que está aquí tangible, aquí eso sí lo puedo recuperar, ¿no? Entonces, en ese tenor voy a buscar
formas de que esta persona regrese, y como justo los procesos terapéuticos han puntualizado el bienestar de la persona, cuando la persona está bien hay más probabilidades que pueda tener una relación más saludable, más sana, ¿no? Claro. Entonces, claro que aquellas parejas que han tenido ciertos procesos pues logran salir de una crisis, como bien lo dices, y logran estar juntas. Entonces ahí ya se injerta, ¿no?, en tu cerebro la posibilidad de decir, sí, aquí existe esto, y entonces en automático buscamos que eso se dé, ¿no? Acá en mi cancha a eso se le llama expectativa esperanzada. Total, sí. O sea, todo lo que acabas de decir se reduce a una terminología que se llama expectativa esperanzada. ¿Qué quiere decir? Que tengo la esperanza de ir hacia una expectativa que es regresar con mi pareja. Y a ver, Claudia, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero mi objetivo es que mi pareja regrese. Y entonces todo lo que yo vengo a trabajar aquí es con el objetivo de que mi pareja regrese. Bueno, es un mito. Por eso lo pusimos, porque es un mito. No va a pasar en el sentido de que tu proceso terapéutico te lleve a eso. No tiene que depender de eso, ¿no? No depende de eso, sí, ¿no? No. Pero no quiere decir que no pase, por eso se llama expectativa esperanzada. Tengo una expectativa y tengo una esperanza. Sin embargo, si dentro de tu proceso terapéutico vas trabajando y te vas dando cuenta por qué terminaste con esa pareja, bueno, pues puede ser que te lleve a que modifique un poco tu objetivo y que digas, bueno, sí, ya me di cuenta de que Juanito no era tan bueno para mí, o yo no era tan buena para él, ¿no? También. Y entonces, bueno, como para cerrar con este mito, no, y de hecho con casi cualquier motivo de consulta, a veces vamos por un motivo. Lo dijo nuestro entrevistado en la sesión pasada, llegó por un motivo, pero se fue dando cuenta que a lo largo de su proceso hubo cambios y hubo motivos que se iban agregando o motivos que iban desapareciendo, y efectivamente así es, llegas por un motivo y en ese proceso te puedes dar cuenta que hay muchos más, y que son los que hacen, por ejemplo en el caso de él, que fue una pérdida de un familiar, entonces hizo que sus reacciones fueran de ciertas maneras para que él sufriera más o menos esa pérdida. Entonces ya se vuelve de algo general, que todos sufrimos de pronto pérdidas, pero se va a lo individual, y es lo que vas a trabajar en tu proceso terapéutico, ¿no? El cómo lo estás viviendo, cómo lo vas a vivir, y es todo un proceso. De ahí a que vaya a regresar o no, pues entonces mejor échate incienso, pásate un huevo y o agárrale la mano por unos calzoncillos, sí, ¿verdad? no seas, porque en el consultorio pues eso no va a pasar. No, y en general eso está bastante bien en relación a que si eso te va a llevar a un descubrimiento de tu persona, pues está bien, y a eso es a lo que vamos, ¿no? No con la esperanza de que regrese, pero sí con la esperanza de que tú estés bien, ¿no? Claro. O sea, va a regresar la mejor persona del mundo, que eres tú. Ajá. Pues bueno, esos fueron nuestros, no los conté, pero fueron nuestros mitos sobre un proceso terapéutico, algunos sobre la psicología. Si tienen por ahí algún otro, ¿no? Hubo por ahí alguien que nos comentó que quería que tocáramos un tema sobre la violencia. Y ¿De género o violencia? No, violencia en general, ¿no? O sea, porque me parece que es hombre. Entonces, pues bueno, ahí si quieren en esta cuestión de los mitos sobre la psicología, porque una cosa es el proceso terapéutico, otra cosa es sobre la psicología. Entonces, bueno, si tienen por ahí algo que nos quieran comentar, vamos a seguir tratando de traer a personas para nuestras próximas entrevistas. No sé si quieras agregar algo más. No, pues nada, sí, seguir invitando a que vayamos a nuestro proceso, a que seamos diferentes y que cada vez busquemos, ¿no? esta nueva parte de nosotros. Eso es como para mí muy importante. Sí, lo mencionó, ¿no?, nuestro invitado, que es parte del conocimiento, y pues se mencionó que no hay que tenerle miedo a ese conocimiento. Pasa mucho que en un proceso, pues claro, el enfrentarnos a nosotros mismos de repente nos va a causar conflicto. Entonces hoy tan de moda que está esto del amor propio y quiérete a ti mismo y esas cosas,
Bueno, pues es como cuando tienes a una pareja, en el tiempo vas aprendiendo a quererlo o a no quererlo. Entonces, en esa autoobservación vamos a encontrar cosas que no nos agradan de nosotros mismos y son las que de pronto nos frenan para ir a ese proceso. Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Si tienen más mitos que contarnos, pues ahí los leemos y se los contestamos, ¿no? ¿Listo? ¿Más? ¿No? ¿Nada? Bueno, pues entonces eso fue todo. Esto es Detrás del Diván. Claudia y Adriana. Bye.